En este vídeo tutorial vamos a ver las ecuaciones de una recta. Os he puesto las ecuaciones porque una recta se puede definir con bastantes ecuaciones que al principio parecen distintas, pero todas representan una recta. En concreto, podríamos hablar de hasta 9 ecuaciones de la recta. Vamos a ver algunas de ellas. Geométricamente sabemos que si yo dibujo dos puntos, pues tengo una recta, o sea, que si tenemos dos puntos, pues tenemos una recta. Si yo dibujo un punto aquí y otro punto aquí, pues yo, cogiendo mi regla, que la tengo aquí, pues puedo dibujar una recta. Aquí la tenemos. Es decir, que con dos puntos, por ejemplo el A y el B, pues yo puedo dibujar una recta. Otra manera de geométricamente dibujar una recta, pues si tenemos un punto y un vector, pues también podemos dibujar una recta. El punto sería, por ejemplo, este, y el vector pues sería, por ejemplo, pues este. Aquí le podemos llamar V y este le podemos llamar punto A. Si yo tengo un punto y tengo un vector, el vector me da la dirección y el punto es por donde pasa la recta. Vamos a dibujar, por ejemplo, un punto aquí y un vector aquí. Y ese vector me da la dirección y el punto por el que pasa la recta. Pues vamos a coger nuestra regla para poder coger la dirección de este vector. Ya tengo la dirección, ahora es decir, del vector lo único que necesitamos es su dirección y el punto, pues para poder saber dónde tenemos que dibujar nuestra recta. También, si tenemos una horizontal, vamos a colocar la regla por aquí, esta línea horizontal, si sabemos la pendiente de una recta que normalmente la designamos con una M, es decir, el ángulo con el que está inclinada con respecto a la horizontal, el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, esa es la pendiente, y sabemos un punto por el que pasa la recta, por ejemplo el punto A, pues también podemos definir una recta. Imaginemos que queremos dibujar una recta que pase por este punto y tenga una inclinación de unos 30 grados. Aquí tenemos nuestra regla, vamos a colocar, por ejemplo, 30 grados. Vamos a poner menos 30 porque siempre es en contra de las agujas del reloj. Y ya la tengo. Y ahora que ya sé la inclinación, pues puedo dibujar mi recta. Es decir, si yo sé la inclinación de una recta con respecto a la horizontal y sé un punto por el que pasa, pues puedo dibujar una recta. A esta inclinación pues la conocemos con el nombre de pendiente. Es decir, que geométricamente, si tenemos dos puntos, podemos dibujar una recta. Si tenemos un punto y un vector, también podemos dibujar una recta. Y si tenemos o sabemos la pendiente, es decir, la inclinación con respecto a la horizontal, y un punto, pues también podemos dibujar una recta. Pues todo esto, si lo pasamos a expresiones analíticas, son las ecuaciones que os he puesto aquí de la recta. Vamos a ver cada una de ellas. Acabamos de ver que si en un plano pi nos dan un punto, por ejemplo, de coordenadas x, 0 y 0, y nos dan un vector,
por ejemplo, un vector libre v, que tiene de componentes, por ejemplo, v1 y v2, pues podemos definir una recta. Existe una sola recta que pasa por A y tiene la dirección de v. ¿Cómo podemos expresar esto? De la siguiente forma. Si yo tengo aquí un punto y tomamos la dirección de un vector, por ejemplo, este vector, da igual el tamaño del vector y también da igual el sentido del vector, porque lo único que tomamos del vector es su dirección. Pues ya tenemos aquí una recta. Como estáis viendo, si este vector, en vez de ser así de largo, tiene un módulo mayor, tiene una longitud mayor, pues nos van saliendo los distintos puntos de la recta. Es decir, si yo multiplico por un número este vector, por un número que le vamos a llamar t, ese número puede ser cualquier número, el 1, el 2, el 3, 1,2, menos 3,5, cualquier número, vamos obteniendo los puntos de una recta. A esta recta pues vamos a llamarla R, porque las rectas normalmente se nombran con letras minúsculas. Dicho de otro modo, si nosotros tenemos un punto y le sumamos un vector multiplicado por un número, obtenemos todos los puntos de una recta. Ese número puede ser, como acabamos de ver, cualquier número real. Traduciendo esto a coordenadas, pues si tengo un punto cualquiera de coordenadas x, y, esto sería igual a un punto por el que pasa la recta, que hemos dicho que es el x0 y 0, más un número cualquiera perteneciente al conjunto de los números reales multiplicado por las componentes de un vector. Y esto que tenemos aquí se denomina ecuación vectorial de la recta. Si a esta le hemos llamado recta R, pues es ecuación vectorial de la recta R. Y esta es la primera ecuación de la recta. Prácticamente todas las ecuaciones de la recta las vamos a ir deduciendo una detrás de otra a partir de esta ecuación, que es la más sencilla. Aquí os he colocado la ecuación de la recta y vamos con las ecuaciones paramétricas de la recta. Las ecuaciones paramétricas de la recta. Lo digo en plural porque son dos. Partiendo de la ecuación vectorial, si yo multiplico esta t que tengo aquí, que es un número real cualquiera, por las coordenadas del vector, pues tengo esto. XY, que es un punto cualquiera de la recta, es igual a x sub 0 y sub 0, que son las coordenadas de un punto cualquiera de esta recta, más tv1, porque estoy multiplicando, tv2. Sumar un punto y este otro punto, porque podemos considerar que es un punto, pues significa sumar las coordenadas, la x con la x de esta y la y con la y, de manera que tenemos xy sería igual a x0 más tv1 y 0 más tv2. Si dos puntos son iguales es porque la coordenada x del primero es igual a la coordenada x del segundo y la coordenada y es igual a la coordenada y. Es decir, tenemos que x es igual a x sub 0 más tv1
y es igual a i sub 0 más t v2. Y estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Ya las tenemos aquí. De las ecuaciones paramétricas despejando t en cada una de ellas, por ejemplo en la primera, si yo tengo t por v1, esto sería igual a x menos x sub 0 y t v2 sería igual a i menos i sub 0. De aquí deducimos que t es igual a x menos x sub 0 partido de v1. Y de la segunda, t es igual a i menos i sub 0 partido de v2. Como la t son iguales, pues de aquí podemos deducir que x menos x sub 0 partido de v1 es igual a i menos i sub 0 partido de v2. Y esto que tenemos aquí, esta expresión que tenemos aquí, se conoce con el nombre de ecuación continua de la recta. Ecuación continua de la recta. Ahora, partiendo de la ecuación continua de la recta, si multiplicamos en cruz esta expresión, pues obtenemos la siguiente: v2 multiplicado por x menos x sub 0 es igual a v1 por i menos i sub 0. Vamos a hacer esta distributiva: v2 x menos v2 x sub 0 v1 i menos v1 i sub 0. Pasamos todo al primer miembro y nos quedaría v2 x menos v1 i menos v2 x sub 0 más v1 i sub 0 igual a 0. Ahora vamos a renombrar y vamos a llamar a v2, vamos a llamarla a v1, a menos v1 le voy a llamar b, y a toda esta expresión pues le voy a llamar c. De manera que tendríamos lo siguiente: a x más b i más c igual a 0. Y esta expresión que tenemos aquí se conoce con el nombre de ecuación general de la recta. Voy a poner aquí lo que hemos dicho. La A es v2, la B es menos v1 y la C sería v1 i sub 0, esta de aquí, lo vamos a colocar delante, menos v2 x sub 0. De manera que si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos una ecuación en forma general, yo sé, solo con mirar la ecuación, que un vector, que como da la dirección de la recta, normalmente se le conoce como vector director de la recta, porque de él obtenemos la dirección de la recta, sería menos b a, porque sabemos que
las coordenadas del vector es v1, v2. Como la tenemos aquí, si le cambiamos el signo a la b, pues ya tenemos v1, y si dejamos la a en la segunda componente, pues ya tenemos el vector. Simplemente con mirar la ecuación de la recta. También, como vamos a ver después, la pendiente de una recta se obtiene dividiendo v2 entre v1. Es decir, si tenemos la ecuación general de la recta, pues lo único que tendríamos que coger es la a dividido entre la b cambiada de signo. Si yo tengo la ecuación general de una recta, simplemente cojo el coeficiente que hay en la x, lo divido entre el coeficiente que hay en la y, le cambio el signo y ya tengo la pendiente de una recta. También tengo el vector, como hemos visto antes. Luego la información que nos da la ecuación general de una recta es bastante. Si estamos mirando la ecuación continua de una recta, cuando yo tengo una recta en forma continua, los denominadores de la expresión son las coordenadas o componentes de un vector director de la recta, y estos números que tenemos aquí pues serían las coordenadas de un punto cualquiera por el que pasa la recta. Si partimos de la ecuación general de la recta y despejamos la y, obtenemos la siguiente expresión. Vamos a poner aquí BI es igual a menos AX menos C, de donde I es igual a menos A partido de B X menos C partido de B y E. Y ahora vamos a renombrar, y al coeficiente que hay en la X, delante de la X, le vamos a llamar M, y al término independiente le vamos a llamar B. De manera que esta expresión se nos quedaría como I igual a mx más b. Esta ecuación se la conoce con el nombre de ecuación explícita de la recta. Si nos damos cuenta, el coeficiente m es la pendiente de la recta y el término independiente es la ordenada en el origen. Es decir, como hemos dicho antes, la pendiente sería v2 partido de v1, que son las coordenadas de un vector cualquiera director de esta recta. Y la b, como hemos puesto aquí, pues es menos c partido de b, la ordenada en el origen. Por trigonometría, aquí tenemos una figura, he dibujado los ejes, he dibujado una recta y he dibujado el ángulo alfa, que es el ángulo que forma con la horizontal. Os digo que por trigonometría sabemos que este ángulo es la tangente de alfa. Es decir, esta longitud de aquí dividida entre esta longitud de aquí. Imaginemos que este punto de aquí es x sub 0, este punto de aquí es x, este punto de aquí es y sub 0 y este punto de aquí es y. Es decir, este punto tiene de coordenadas x, y este punto de aquí tiene de coordenadas x sub 0
y sub 0. Vamos a llamarle A. Esta longitud de aquí, que os acabo de mostrar, sería x menos x sub 0. Y esta longitud de aquí sería y menos y sub 0. Es decir, desde aquí hasta aquí. De manera que yo puedo escribir que la tangente de alfa es siempre cateto opuesto partido de cateto adyacente. Y menos y sub 0 partido de x menos x sub 0. Y eso hemos dicho hace un instante que se llama pendiente. Y que hemos representado en esta ecuación con una m. De manera que vamos a ordenar todas estas ideas y vamos a decir que la m es igual a y menos y sub 0 partido de x menos x sub 0. Multiplicamos en cruz, de manera que tenemos y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Y esta expresión de aquí, si despejamos, por ejemplo, la y, tendríamos y es igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0. Esta expresión de aquí se conoce con el nombre de ecuación punto pendiente de la recta. Resumiendo, si yo tengo un punto cualquiera de una recta, por ejemplo el punto A, y tengo la pendiente de una recta, pues puedo obtener la ecuación de esa recta simplemente aplicando esta fórmula. Y por último, porque no vamos a ver todas las ecuaciones de la recta, vamos a ver esta otra ecuación de la recta, que es la que se denomina ecuación que pasa por dos puntos. Imaginemos esta figura. Yo tengo aquí mi recta R, la que tiene este color verde, vamos a llamarla R, y tres puntos por los que pasa. Este primer punto le he llamado A, con coordenadas x1 y 1, este punto P, que tiene de coordenadas x, y este punto B, que tiene de coordenadas x2 y 2. Sabemos que por semejanza de triángulos, aquí tenemos dos triángulos, este triángulo pequeñito y este triángulo más grande. Por semejanza de triángulos, nosotros podemos decir que este lado es al lado grande, como este lado pequeño es al lado este que tenemos aquí, porque son dos triángulos en posición de tales. Es decir, vamos a poner esto con su relación por semejanza de triángulos. Sería el primer lado. ¿Cuánto mide esto? Pues esto mide x menos x1. ¿Y cuánto mide esto? Pues esto mide x sub 2 menos x1. Lo mismo ocurre con esto. ¿Cuánto mide esta longitud de aquí? Pues sería y menos y sub 1, y esta longitud de aquí sería y sub 2 menos y sub 1. Si esto lo expresamos como una proporción, nos quedaría que x menos x1 partido, es decir, esto es al grande x sub 2 menos x sub 1 por semejanza de triángulos, igual a y menos y sub 1, que es esta longitud de aquí,
dividido entre y sub 2 menos y sub 1. Y esta expresión que tenemos aquí es la ecuación de la recta definida por dos puntos. Ecuación de la recta definida por dos puntos. Es decir, si yo tengo dos puntos cualquiera de una recta, el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B de coordenadas x2 y 2, puedo obtener la ecuación de una recta simplemente con sustituir en esta expresión. Y con esto pues acabamos las ecuaciones de la recta. Vamos a copiar esta nueva ecuación aquí. Nos quedarían un par de ecuaciones que no vienen al caso ahora. Con estas son suficientes para realizar todos los ejercicios. Y con esto tenemos las ecuaciones de una recta. Y aquí las tenemos, todas las ecuaciones de la recta. Si nosotros tenemos dos puntos, como hemos dicho, el punto A de coordenadas x1 y 1 y el punto B de coordenadas x2 y 2, pues podemos obtener la ecuación de la recta aplicando esta fórmula. Si a nosotros nos dan la pendiente de una recta, m, y nos dan un punto por el que pasa, por ejemplo el punto A de coordenadas x1 y 1, pues también podemos obtener la ecuación de una recta utilizando esta expresión. Si nosotros tenemos esta expresión de aquí, sabemos que el coeficiente que hay en la x, es decir, la m, es la pendiente de una recta. Y sabemos que el término independiente, la b, es la ordenada en el origen, es decir, que la recta pasa por el punto 0b. Si nos dan la ecuación general de la recta, sabemos que un vector director de esta recta sería menos ba. Si nos dan un vector director de una recta con coordenadas v1, v2 y nos dan un punto con coordenadas x0 y 0, nosotros podemos obtener la ecuación de una recta utilizando la ecuación continua. Y de este modo, sabiendo también aquí un vector y un punto, un vector v1, v2 y un punto x0 y 0, podríamos aplicar esta otra ecuación y tendríamos la ecuación de una recta. Y lo mismo ocurre con las ecuaciones paramétricas si conocemos un vector y conocemos un punto por el que pasa o nos dan el parámetro, también podemos sacar las ecuaciones de una recta. Con esto terminamos todo lo referente a ecuaciones de una recta. Ahora nos vamos a dedicar a hacer algunos problemas para entender todo esto.